Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a La Silla Roja, este espacio para el análisis y la reflexión de las ideas, de los temas de la agenda nacional, pero también internacional. Yo soy Víctor Pizzi y les doy la bienvenida a todos. Gracias por su compañía y su presencia esta noche, en que nos acompaña Pedro Casas Alatriste. Él es vicepresidente ejecutivo y director general de la American Chamber of Commerce de México, la AmCham como se le conoce. Pedro, gracias, bienvenido. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Gracias. Héctor Jiménez Lantín. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, qué gracias. gusto. Muchas gracias. Bienvenido, Pedro. Gracias. Nada más como referencia, ahora me corrige si no tengo el dato preciso, pero la AmCham tiene afiliadas que representan a más de 1,400 compañías estadounidenses. Correcto. Que generan más de una quinta parte del PIB de México. Correcto. De ese tamaño de importancia. Correcto. Y que llevamos en México más de 108 años. Este año cumplimos 108 años, mismo año que la firma de la Constitución mexicana, 1917. Fíjate. Y además ha sido una presencia muy sana, muy constructiva en México. Correcto, correcto. Nos gusta definirnos como una cámara propositiva, con visión de largo plazo. Hemos pasado por veintitantas administraciones de México, veintitantas administraciones de Estados Unidos. Nos ha tocado jugar con todos los colores y sabores. Entonces hay que siempre ser así, propositivos y ver el cómo sí. La idea de platicar contigo esta noche es pues comentar lo que ha pasado en los últimos días en el plano internacional, pero también en el nacional, sí. Porque justo el fin de semana pasado se llevó a cabo la reunión en Ginebra entre representantes del gobierno de Estados Unidos, encabezados por el secretario del Tesoro, el representante comercial, con el viceministro de Exteriores de China. Fue un primer acercamiento después de el anuncio de los aranceles recíprocos por parte del presidente Trump a principios de abril, y se llegó a un acuerdo interesante, una tregua, un pacto que pone pausa a esta disputa arancelaria entre las dos mayores economías del mundo por 90 días. Por aquí tenía el acuerdo en general, reduce los aranceles combinados del 145% de Estados Unidos sobre las importaciones chinas al 30%, y en el caso de los aranceles chinos del 125% sobre los productos estadounidenses al 10%. Sin duda creo que es un avance importante. El presidente Trump dijo que con esto hay un reinicio total de las relaciones entre Estados Unidos y China. Pero desde tu perspectiva, porque bueno, hay muchas lecturas del tema, los más optimistas dicen que esto ya puede marcar como el fin de la guerra comercial. No lo sabemos porque es una tregua de 90 días, y también el presidente Trump es muy impredecible, ¿no? Sí. Cambia de estados de ánimo, cambia de decisiones muy rápido, pero creo que una señal positiva manda al mundo este primer acuerdo. ¿Cómo lo estás viendo tú? Totalmente de acuerdo contigo en que es una señal positiva. No creo que sea el fin de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La relación con China es algo que hay un acuerdo bipartidista en Estados Unidos. Todos están de acuerdo que es, digamos, el enemigo en común. Eso no va a cambiar en el futuro cercano, y que las grandes competencias tecnológicas, políticas, militares, etcétera, entre Estados Unidos y China no van a cambiar en el futuro cercano y van a estar ahí. Ahora, lo que sí es, en cuanto a la señal positiva, es un mensaje que se manda al exterior de la realidad, por un lado, empezándose a hacer presente, ¿no? Los niveles de aranceles que teníamos o que tenía Estados Unidos con China y viceversa eran totalmente desproporcionales con la realidad que vive el sistema económico. Entonces, esa es una primer buena señal. Y la segunda es que los actores que hoy en día están siendo cada vez más relevantes en el desarrollo de la política pública comercial de Donald Trump, que son los directivos de las empresas americanas, yendo a Washington a tocar la puerta del presidente y decirle: señor presidente, este nivel de digamos, políticas draconianas nos están ahorcando, necesitamos reflexionar, analizarlo a mayor profundidad, llegar a un equilibrio mucho más estable. Creo que esas son las dos señales que estamos viendo. No veo que esto vaya a ser un
camino que se vaya a prolongar más en el sentido de que vayan a seguir disminuyendo aranceles. Yo creo que este es un tope, un mínimo. Más que esto no veo que bajen, pero sí es un poco ya de realidad y de cordura entrando en la discusión. Desde el punto de vista político también hay muchas lecturas. O sea, Trump desde un inicio estuvo muy echado para adelante, ¿no? Sí. Ir con todo, sobre todo contra China, o sea, lo puso prácticamente como el enemigo, ¿no? Sí. Y después de lo que ocurrió el fin de semana pasado con este acuerdo, una lectura es que finalmente el que termina cediendo es Trump, o sea, y que China no tenía, digamos, mucho que perder. Claro, como decías, los aranceles tan altos pues eran insostenibles, ¿no? En términos del daño que podrían causar a cada economía, sí. Pero China se mantuvo en su postura, o sea, China no cedió hasta que Estados Unidos dijo, bueno, vamos a sentarnos a negociar. Y esto sería podemos decir, una derrota política de Trump o como parte de su pragmatismo que es muy común en su retórica, pues no le termina pasando costo. Mira, es parte del pragmatismo, porque cuando nosotros analizamos los números, la fortaleza de las dos economías, hace 20 años, Estados Unidos era el socio comercial número 1 de más del 80% del planeta, ¿no? Cuando nosotros vemos esos números hoy, es exactamente al revés. China hoy en día tiene mucha mayor ventaja competitiva en cuanto a la diversificación de sus mercados. China, 50% de lo que exporta es a Asia, tiene una consolidación geográfica muy importante, el nivel de inversión y participación que tiene en América Latina es también predominante, en Europa. Entonces, China no es el mismo monstruo que era hace 20 años, ¿no? Cuando entra a la Organización Mundial del Comercio, cuando empieza a ser un jugador relevante en estas reglas universales que teníamos. Entonces hoy ya la balanza es totalmente distinta y el pragmatismo de Trump, que no deja de ser un negociador, como él le gusta posicionarse hacia afuera, más que un político. Creo que eso es lo que está sucediendo, un rebalance, medir dónde están las fortalezas de cada una de las economías y la realidad. Muy bien. Héctor. En este mismo plano internacional, me gustaría que nos pudieras expresar tu opinión sobre la gira que realizó el presidente de los Estados Unidos a los países árabes. Un hecho histórico, la primera visita internacional que hace el presidente de los Estados Unidos. Y platicando con periodistas de aquella región, mencionaban que para poder estar en aquellas regiones, en esos niveles empresariales o de mandatos, uno, se debe de hablar el mismo lenguaje y dos, se debe hablar con dinero de frente. Así es como se manejan los negocios por allá. Entonces, en materia comercial, económica, ¿cómo lo evalúas? ¿En dónde lo podemos poner? Mira, Donald Trump necesita tener aliados. Los primeros 100 días de su administración fueron totalmente disruptivos en el sentido de pegarle parejo a casi todos o disparejo, dependiendo cómo te haya ido, pero atacó de cierta manera a México y Canadá, que son sus dos socios comerciales principales, un ataque desproporcionado a China, en contra de Europa, es decir, por todos lados. Ahora, después de haber marcado un poco la línea de hacia dónde quiere actuar, qué es lo que quiere hacer, cuál es su política comercial y también geopolítica, empieza entonces ya a tratar de acomodar las fichas. Y parte del análisis que vamos a tener que hacer a partir de ahora es, una vez que el polvo se asiente, porque yo creo que todavía estamos en un momento en donde, digamos, tratando de usar ciertas metáforas, se aventó una bomba, todo está en el aire y falta que todo eso empiece a bajar para ver todas las piezas y el contexto con mucha mayor claridad. Entonces, ir a Arabia Saudita, empezar a hablar con estos personajes, además de ver quiénes fueron los empresarios americanos que estuvieron ahí, ¿no? Estuvo Elon Musk, claro. Estuvo Sam Altman de OpenAI, en fin, estuvieron los grandes inversionistas del mundo tecnológico, estuvieron ahí y te marca también la tendencia de la especie de colaboración en materia de tecnología que se tiene que hacer también para generar centros de datos, infraestructura crítica que hoy en día Estados Unidos necesita. Por ejemplo, si quiere ganar la batalla de la inteligencia artificial, necesitas una capacidad industrial
muy significativa en el número de centros de datos que necesitas para el procesamiento de tanta información. Necesitas mucha energía y no se puede. Con la velocidad con la que está creciendo los avances de la inteligencia artificial, no lo puedes alcanzar el crecimiento de infraestructura con el crecimiento de la tecnología. Entonces tienes que diversificar el uso de tu infraestructura con aliados clave. México ahí, por ejemplo, juega un papel importantísimo. No es coincidencia que Microsoft, Amazon y otras grandes empresas, Netflix, estén construyendo sus data centers en el Bajío, ¿no? Porque necesitan despresurizar mucha de la infraestructura en Estados Unidos, mandar estas cosas que, si bien son importantes, pero digamos el almacenamiento de datos de Netflix, pues tal vez no es crítico para la seguridad nacional de Estados Unidos, pero el espacio que libera y que se puede procesar allá, ese sí. Entonces, haciendo esa triangulación de información también con países de esa zona, se vuelve también estratégico en el mundo de la seguridad nacional. De acuerdo. Me regreso al tema de los aranceles, porque bueno, también se ha comentado que pues este repliegue de Trump frente a China, pues de alguna manera también tiene que ver con la situación interna en Estados Unidos, ¿no? Su popularidad cayó por debajo del 50% en las principales encuestas. Las condiciones de la economía no estaban en el mejor momento, aunque bueno, ahora parece que están un poquito mejor. En fin, ¿tú crees que este acuerdo con China pueda replicarse con otros de los socios importantes de Estados Unidos? Digo, antes había alcanzado uno con el Reino Unido, probablemente sí. con India también cierre algo. Pero, y después digo, vamos al tema de México y Canadá, pero ¿tú crees que vaya avanzando también con otros acuerdos similares en la misma vía? Sí, mira, el secretario del Tesoro, Bessent, ya lo dijo, ¿no? Estamos ante 100 días de tratados comerciales, ¿no? Ahora bien, aquí es importante un paréntesis técnico porque es clave de aquí al futuro. Lo que está sucediendo o lo que sucedió con China, lo que sucedió con el Reino Unido, ojo, no son tratados comerciales. Para que sea un tratado comercial necesita pasar por el Congreso, tiene que ser aprobado y luego tiene que haber una serie de ajustes en las leyes. Lo que está pasando son acuerdos unilaterales que tiene el Poder Ejecutivo de Estados Unidos para mover para arriba o para abajo el nivel de aranceles. Entonces, da un poco más de certidumbre. Se pueden hacer de manera fácil y rápida, y es lo que se va a tratar de hacer con muchos otros países. Dará mucha certidumbre, sin duda, pero tampoco lo suficiente, porque, como ya lo mencionabas tú, Víctor, hace rato, con este tipo de acuerdos que no tienen la robustez legal, pues entonces tú el día de mañana el presidente Donald Trump puede agarrar y decir, no, ¿sabes qué? Ya me volvieron a caer mal los chinos, el primer ministro del Reino Unido ya dijo tal cosa, lo movemos de regreso para arriba. Entonces es mantener la amenaza latente con cierto nivel de tranquilidad momentánea, pero que le va a dar mucho juego al presidente Trump y a su administración para seguir presionando cuando sea necesario al actor que sea. Pero sí vamos, Estados Unidos va a estar avanzando en este tipo de acuerdos con otros países y que, ojo, creo que lo vamos a también a platicar más adelante, pero creo que el TEMEC, México, Estados Unidos y Canadá se cuecen aparte, o sea, tienen una lógica distinta. Claro, claro. Entramos a ese terreno, nos regresamos a México. Me parece bien. Sí, en el punto en el que se ha mencionado que la revisión del tratado se va a adelantar, o ya está de facto en plena revisión. ¿Ustedes lo ven desde AmCham, desde esa perspectiva? ¿Qué implica? ¿Y cuáles serían los principales rubros o tópicos que tendrían que revisarse? Sí. A ver, ahora sí. A ver. Mira, nosotros siempre hemos dicho que queremos que se respeten los plazos establecidos en el TEMEC. Para nosotros una revisión preparada, bien estructurada, en tiempo y forma, a 2026 sería lo óptimo. Ahora bien, el TEMEC habla de los 6 años posteriores al inicio de la vigencia del tratado, que sería a partir de julio de 2026. Exactamente. Darle esa cadencia, ese respeto a lo que habíamos acordado sería lo óptimo. Ahora, en un escenario en donde se está sistemáticamente violando
el acuerdo, se están poniendo aranceles a diestra y siniestra y no hay certidumbre, sin duda adelantar ese proceso para tener un marco legal de nuevo, acordado, sólido, en el que podamos decir, ¿sabes qué? Ya el resto de la administración de Donald Trump, cuando menos esta batalla, por así decirlo, o esta situación está ya palomeada y tenemos certidumbre, sin duda a las empresas americanas es algo que lo ven con buenos ojos y palomear eso cuanto antes sería fundamental. ¿Dónde están los temas? A ver, hay sin duda mucha presión en el sector automotriz. Sabemos que Donald Trump lo que quiere es apretar, digamos, o incrementar el contenido regional para que pueda ser exentos de tarifas y aranceles, porque eso en teoría debería incentivar a que haya mayor producción en Estados Unidos. Hay otras industrias críticas que también Donald Trump está viendo esa oportunidad, dispositivos médicos, los semiconductores, sin duda. Para algunos estados clave para Estados Unidos podrían haber ciertos ajustes en temas agropecuarios, los lácteos con Canadá, que son las batallas, la verdad, que hemos tenido como región desde siempre. Y esta va a ser una oportunidad para reforzarlo. El tema energético, el tema laboral, yo creo que se mantendrá así. Esa fue una pieza clave para hacer que el acuerdo tuviera un acuerdo bipartidista en Estados Unidos. Pero déjenme nada más comentar algo muy rápido, porque es fundamental para entender todo lo que está pasando, cuando menos en la composición de nuestra relación económica y comercial entre los dos países. Hace 30 años, nosotros, la región, Norteamérica, le apostó por una integración económica. Eso lo que fue generando es que hubiera cada vez más conexiones productivas entre nuestras industrias. Y hoy esa integración, además, decimos redoblar esa apuesta hace 8 años cuando llegó Donald Trump y dijo tenemos que renegociar esto, y lo único que se logró, pues, o lo que se logró fue que hubiera una economía mucho más integrada. Entonces, ¿dónde estamos parados ahorita? Podría entrar a mucho debate y análisis técnico del por qué, pero confíenme en esta. El sistema productivo entre Estados Unidos y México y Canadá también es ya un sistema de coproducción, no solamente de comercio. La relación comercial que tiene Estados Unidos con el resto de países en el mundo es una relación comercial, con China, con Vietnam, con Tailandia, con Europa, donde están comerciando bienes terminados. Pero con nosotros ya es un sistema de coproducción donde hay bienes intermedios cruzando la frontera en múltiples ocasiones. Y eso sí te pone en una realidad de discusión y de política pública total y absolutamente distinta, inclusive en una concepción filosófica regional muy distinta, porque tú no puedes ponerle aranceles a un vecino, a un aliado con quien coproduces, porque al estar unidos de esa manera, un arancel para el otro es un arancel para ti, y así con muchos otros de los temas. Entonces, creo que esa diferenciación es clave para entender de nuevo la realidad que se va a tener que imponer y por ende la política pública comercial que se va a tener que implementar entre México y Estados Unidos. Ya. Bueno, entonces, dicho lo anterior, ¿tú crees que la revisión tendría que apostar a fortalecer la integración? Totalmente. Y eso es lo que va a suceder. Estamos en un debate también en donde todos aquellos que impulsaron durante los 90s y los 2000s las ideas del libre comercio, pues estamos ante una disyuntiva, porque la verdad es que lo que está pasando aquí no es un acuerdo que fomente más el libre comercio. Esa es una idea, creo que también en Washington está acordada. El libre comercio ha muerto. Lo que está sucediendo es una regionalización, un comercio mucho más controlado. Algunos dirían un comercio más justo. Ese es el debate que está sucediendo hoy en día. Y entonces eso instantáneamente te lleva a tener una discusión también mucho más profunda de cuál es el futuro de la economía americana. Empezando primero por la economía americana, entendiendo que por su fortaleza y magnitud, ellos tienen la capacidad de maniobrar y decir hacia dónde se va a mover la negociación. Entonces, entendiendo hacia dónde se tienen que ir, entendiendo que están tratando de separarse de otras regiones, entonces te tienes que empezar a preguntar qué es lo que necesita Estados Unidos como economía, no solo para competir a gran escala contra otras economías, pero para sobrevivir.
Y entonces la discusión se vuelve un poco muy elemental de decir, bueno, necesitas gente, necesitas energía, necesitas alimento, necesitas infraestructura. ¿Lo tiene Estados Unidos por sí solo? La respuesta es no. Necesita de la energía de Canadá, necesita de la complementariedad demográfica que tiene México. Y ojo, no es mano de obra barata, no, es complementariedad demográfica y capacidad de la mano de obra altamente calificada que tenemos en México. Necesitamos de la infraestructura transfronteriza para poderle dar esa robustez de fortaleza global. Y ahí es donde tiene que estar la discusión para marcar las líneas del futuro de la economía de América del Norte. Un punto es que probablemente en lo que llegamos al punto ya formal de la revisión, que es lo que dice el tratado, no renegociación. Correcto. Pues vamos a estar con esta retórica también de Trump de, pues sí, vamos a la revisión, o en una vez, como lo dijo la semana anterior, o en una de esas lo terminamos, ¿no? O sea, sí, vamos a tener que vivir con esa condición política, como esta suerte de amenaza, ¿no? Sí, de nos mantenemos o nos vamos. Y la otra es que lo que tú decías antes, el caso de la industria automotriz, que es muy importante, que también se anunció esta rebaja o esta excepción arancelaria para no pagar el arancel compuesto, y que todo lo que no entra como parte del contenido regional, pues tendría que pagar el 25%, que el producto, la mercancía que cumple el criterio, pues tendría la exención. Probablemente tú verías el interés del gobierno de Estados Unidos de aumentar la vara en el sentido de decir, pues vamos a endurecer la regla de contenido regional. No lo sé, pero puede ser una posibilidad. Podría ser una posibilidad. Eso siempre ha estado sobre la mesa desde la renegociación hace 8 años. El objetivo era subir el contenido regional, no solo en porcentaje regional, pero específicamente de contenido de Estados Unidos. Claro. Que si bien recuerdan, la manera en la que los negociadores de aquel momento lograron maquillar esa parte en particular fue la fracción que decía que X porcentaje del vehículo tenía que estar construido, fabricado, desarrollado en una economía que pagara más de $16 la hora. Entonces, esa fue una manera en la que México decíamos, bueno, esto es, digamos, es aspiracional para tratar de impulsar los salarios a la alza, no es exclusivo para Estados Unidos, sino sigue habiendo una ventana de oportunidad. Sabemos que ahí también va a haber algunas de las posiciones que en México sí se pagan a ese nivel, etcétera. Pero bueno, esa era la postura inicial de Estados Unidos hace unos años y lo seguirá siendo, ¿no? Hay una fijación importante por traer a la industria automotriz de regreso a Estados Unidos, y que además es una industria que hoy más que nunca tiene una competencia directa con los vehículos chinos, ¿no? Entonces, sin duda es una de las cosas que van a estar sobre la mesa, y se esperaría que hacia allá fuera la negociación. Habrá que ver qué logra de nuestro lado el secretario Ebrard para negociar eso. Que de pronto se ve un poco solo, pero si quieres ahorita comentamos eso, Héctor. Hay que, por supuesto. A ver, retomo un hilo que dejaba Víctor en relación al discurso de Donald Trump. Y solamente para que lo pudiéramos aclarar y no caer en las provocaciones del propio Trump. Sí. Cuando menciona, es probable que se podría estar en la posibilidad de terminarse en el acuerdo, el tratado. Eso es, por lo que nos acabas de mencionar previamente, es prácticamente posible. Esto no va a ocurrir. No va a pasar. Es decir, por más que amenace que se va a terminar, por más de la retórica, por más del discurso, no va a pasar. Es imposible. Para que no nos confundamos, ¿no? Es imposible. 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 Trump potencialmente lo va a poner sobre la mesa. Hay que recordar que la estrategia de negociación de Donald Trump siempre, históricamente, ha sido elevar el costo al máximo, claro, y sobre eso ir bajando. Claro. También hace 8 años lo dijo. NAFTA se acaba en un mes, el Telecan, que se muera. Y la realidad se impactó y dijo, no, a ver, no es posible, renegociemos. Entonces, yo no lo veo viable, no bajo un sistema de coproducción tan fuerte como el que tenemos ahorita, y sumado también al comentario que les decía sobre la capacidad de la economía americana para realmente competir con el mundo, es que América
primero, que es lo que dice Donald Trump, America First, no quiere decir América solo. Claro. O sea, America First is not America alone. Eso es algo técnico, real, que no se puede poner a un lado. Déjame entonces integrar la siguiente pregunta, y tiene que ver desde Canadá, Estados Unidos y México, o México, Estados Unidos y Canadá, como quiera verlo. En esta reintegración, que va a ser permanente, correcto, ¿cómo tendría que funcionar? Ya has mencionado algunos ejemplos del sector automotriz, energético. En la revisión del tratado, para que también la audiencia lo pueda ver, imaginar en el mapa, ¿cuál sería el mejor esquema? En donde las tres economías pudieran engrasar esa maquinaria económica y tenga buenos resultados. Sí. Yo sé que nos podemos llevar aquí de aquí a las 10, 12 de la noche, pero... Y mira, puede que suene contraintuitivo, pero una economía en la que se van a controlar, y yo sé que aquí mis profesores de economía y mucha de la gente de impulsora del libre comercio, a ver si no me avientan piedras saliendo de aquí, pero una economía en la que logremos o que se llegue a tener un comercio más controlado, que incentive a aquellas empresas, industrias, sectores que están más interconectados a que sean aquellos que se vean beneficiados, el paso directo a eso es que el resto que no lo esté apueste a moverse hacia allá. Estados Unidos lo que quiere es que eso suceda exclusivamente en Estados Unidos, pero una buena negociación sería aquella que logre que esos incentivos permeen hacia México. Entonces, una empresa que ya esté sólidamente instalada en México, con cadenas productivas muy bien conectadas a Estados Unidos, hoy está siendo exento de aranceles. El resto que no lo está, los pasos a seguir, a partir de hoy, independientemente del resultado de la negociación del TEMEC, que va a ir hacia allá, las empresas ya están diciendo, la apuesta es a Norteamérica. Tenemos que entender que las fábricas que teníamos en China o en otras partes del mundo van a tener que estar enfocadas directamente a suministrar producto allá, no a integrarlo con lo que tenemos en México y en Estados Unidos para venderse en este mercado, porque ya no va a ser posible eso, o cada vez va a ser más costoso. Entonces, las empresas, por lo que yo percibo, es que muchas van a mantener sus producciones cada vez más cercanas al consumidor final, a aquellos bloques que tengan bien delimitadas sus políticas comerciales. Y entonces para Norteamérica lo que va a suceder es tener un bloque potencialmente más cerrado o con barreras mucho más altas. Y entonces aquellas empresas que estén invertidas aquí solo van a invertir más. Y cierro con un ejemplo muy claro. El año pasado, 97% de la inversión extranjera directa en el país fue la reinversión de utilidades, de las cuales 60 y piquito% fue de las empresas americanas. Entonces, la comunidad, y tomen ustedes y la audiencia, tómenlo con el sesgo que eso representa, porque es con quien yo hablo, ¿no? Pero yo estoy hablando con el 60% de la inversión extranjera directa en el país que están diciendo, este es el lugar correcto en el que tenemos que estar. Y aquí es donde tenemos que seguir reforzando nuestra producción y nuestra integración con Estados Unidos. Entonces, así es como yo veo que va a ser hacia adelante. Potencialmente nos va a dejar en un espacio muy positivo. Esto, como lo planteas, pues sin duda tiene conexión con la relocalización, con el nearshoring, que también podríamos decir que perdió algo de fuerza en la narrativa, ¿no?, pública, por el cambio de administración en México, el cambio de administración en Estados Unidos, los anuncios sobre aranceles. Pero nada más un punto que lo quiero dejar aquí en la mesa antes de ir a la pausa. Cuando se dé la revisión, seguramente habrá, como dicen los técnicos, disciplinas que tendrán que incorporarse, ¿no? Nuevas. Hace 8 años, cuando se hizo la negociación del TEMEC, por ejemplo, no hablábamos de inteligencia artificial, que ahora es un tema ineludible. Otro, lo mencionaba el secretario Ebrard en la semana, es necesario incluir un capítulo de semiconductores, que tampoco existía en ese momento. Entonces, ¿cuáles verías tú como disciplinas que tendrían que incorporarse en la revisión
del tratado. Pero si quieres vamos a la pausa y regresamos con esto. Claro que sí. Gracias. Estamos con Pedro Casas Alatriste. Regresamos a la Silla Roja. Gracias. Regresamos a la Silla Roja con Pedro Casas Alatriste, vicepresidente ejecutivo y director general de AmCham México. Pedro, ¿cuáles verías tú como estas nuevas disciplinas que tendrían que incorporarse al TEMEC, que no existían, que no se consideraron hace 8 años, porque pues no teníamos esas industrias o esos desarrollos, por ejemplo, inteligencia artificial? Sí, lo mencionaste muy bien y tampoco creo que haya espacio para mucho más. Sin duda, la inteligencia artificial va a ser un concepto muy interesante. No hay ningún otro tratado comercial hoy en día que haya incorporado alguno de estos temas, entonces es algo nuevo, sin precedente, que habrá que ver cómo desarrollamos. Las empresas de tecnología van a ser claves en esta discusión. Sin duda, el tema de semiconductores y un concepto paraguas que cubre a todo esto va a ser probablemente el tema de propiedad intelectual, que no es que sea nuevo, pero tal vez puede sí... en el acuerdo, existe en el acuerdo. Exacto, pero sí aplicado a nuevos conceptos. Y te digo, no hay mucho espacio porque, y aquí hay una discusión también técnica legal bien interesante. Si nosotros vamos a una revisión en la cual ajustemos una que otra tuerca, dentro de un marco legal que te permita hacer esos ajustes sin que se involucre el Congreso, es decir, si tú modificas pocas cosas del acuerdo, puede pasar como una especie de fast track y todo sigue normal. Pero si haces cambios sustantivos al acuerdo, entra ya en el concepto de renegociación, y para que sea una renegociación, entonces tiene que pasar por la aprobación del Congreso y el Senado americano, y también mexicano y el Parlamento canadiense. Si eso sucede, se corre el riesgo de abrir una caja de Pandora en donde los congresistas empiecen a decir, no, a ver, ojo, pero entonces hay que apretar para los tomates de Florida, oye, pero ojo, hay que empezar a presionar para esto, para el otro, etcétera. Y yo no sé si en una presidencia de un término, que es lo que va a tener Donald Trump, si sea un riesgo que quiera correr. Entonces, ese es un ingrediente clave para el futuro de las conversaciones que vayamos a tener sobre si va a ser una negociación o una revisión. Y dentro de una revisión, que yo creo que es lo que va a pasar, ¿dónde están los márgenes? Y te lo digo abiertamente, estuvimos en una reunión en Washington hace poco con USTR, la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos, y nos decían, ahorita mismo están nuestros abogados analizando eso. ¿Cuál es el marco bajo el cual podemos operar, hasta dónde están los límites para cambiar cosas y que siga siendo exclusivamente una revisión? Sí, porque justo ya traemos ahí arrastrando algunos irritantes que tienen los clásicos, ¿no? De energía con la reforma eléctrica en México, el tema del maíz, que bueno, se han ido solventando si quieres, sí. no totalmente. Pero tenemos otros temas recientes, ¿no? De este año incluso, como lo que pasó con el cierre de la frontera del ganado, parcialmente, sí. El tema del tomate que decías, y podría ahí también en esas involucrarse la discusión del agua. En fin, hay muchos temas que pueden contaminar la negociación. Y muchas reformas constitucionales en México que todavía no han... Sí, que no terminan de procesarse. No acaban de procesarse allá, ¿no? Y que algunas, si no es que muchas, son violatorias del TEMEC también. Y justo nos lleva a tocar el tema de la reforma judicial. Es decir, en la revisión del tratado, que tanto va a, no sé si utilizar el término de perjudicar, que tanto va a pesar la reforma judicial como la conocemos. Sí. Creo que puede haber aquí, ojo, dos caminos también. Uno va a ser aquel de la revisión, en donde, revisión o renegociación, donde lo que se está discutiendo ahí es el texto del acuerdo, ¿no? ¿Qué del texto se tiene que cambiar, modificar y ajustar para que todas las partes estén felices y contentas? Ahora, aparte de eso, está las violaciones que se han hecho al acuerdo.
Y dentro de esas violaciones hay otro camino que es el de los paneles, etcétera, las violaciones que se solucionan por aparte. Entonces, muchas de las reformas, incluyendo la judicial, que pudieran haber sido violatorias del TEMEC, no necesariamente deberían impactar en lo que ya está escrito en el acuerdo. Es importante. Porque pues ya está, pues estamos de acuerdo en que esas cosas no deberían de estar impactando esto. Entonces, más bien, ese va a ser un camino paralelo que se pueda abrir potencialmente, donde Estados Unidos decida demandar a México por violar el acuerdo, pero no necesariamente ajustar más cosas en el contenido del acuerdo. Interesante. Sí, y digo, está ahora mismo discutiéndose la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, que también genera pues dudas, ¿no?, de qué tanto puede violar el tema. Entonces son varias organismos autónomos, exactamente, competencia. Exactamente. Nada más déjame acotar, por favor, Víctor, en el tema de las violaciones, y lo platicamos en alguna otra ocasión en este mismo espacio. ¿Servirá de algo alzar la voz y decir, Estados Unidos violó tal disposición dentro del acuerdo, en medio de esta coyuntura trumpista, o de Estados Unidos hacia México, de Canadá, lo que tenga que decir? ¿Vale la pena? Es decir, ¿todavía tienen autoridad los organismos internacionales en materia comercial para imponer sanciones? ¿Lo ves? ¿O será una pérdida de tiempo y los abogados se quedarán sin sus comisiones? Mira, Estados Unidos metió a la congeladora a la Organización Mundial del Comercio desde Trump 1.0, Biden no hizo nada al respecto, y entonces la Organización Mundial del Comercio no tiene los dientes necesarios para implementar sanciones. Eso debilita el margen de maniobra que tienen economías más pequeñas sobre las grandes, porque pues bueno, el marco internacional institucional está debilitado. Eso no quiere decir necesariamente que no se deba de alzar la voz, que no se deban de decir las cosas y que no se deban de poner sobre la mesa. Yo creo que lo tenemos que hacer. En ese contexto, en el de México, o sea, cualquier sociedad, cualquier democracia participativa tiene que estar basada en la participación, la exposición de motivos de todos aquellos que se vean afectados en las cosas. Entonces, yo creo que vale la pena alzar la voz, decir las cosas, tenerlo todo claro. La siguiente pregunta es, ¿servirá de algo? ¿Servirá de algo? Ahí sí, Héctor, no lo sé. Ahí digo también dos temas. Uno es Canadá está estrenando gobierno. Correcto. El ministro acaba de nombrar a su gabinete. Apenas también habrá que ver con qué ficha llegue la negociación Canadá. Pero antes de eso, Pedro, el tema de China fue la semana pasada la reunión ministerial de CELAC. Estuvo el canciller de la Fuente, se reunió con el canciller chino, y el mensaje de China a México es que ellos van a instar a las empresas chinas a invertir en México, que quieren un esquema de colaboración, cooperación. ¿Cómo tendría que ser la postura de México frente a China? No sé, algunos dicen, pues en algún momento México va a tener que alinearse a Estados Unidos frente a China, no lo sabemos, pero creo que ahí se le complica a México. Sí, mira, yo creo que México ya está alineado. Estados Unidos. Sí. Yo creo que ese fue un cambio, tal vez no se ha hablado mucho públicamente, pero es un cambio fundamental entre la administración de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Sheinbaum. En conversaciones que hemos tenido, claramente se ve una postura mucho más clara en decir, tenemos también que separarnos más de China, tenemos que alinearnos más con Estados Unidos por todo lo que ya discutimos en estos minutos, y se está debatiendo justamente cómo generar eso. Se ha hablado de repente de tarifas homologadas entre Estados Unidos, México y con China, por un lado. Pero por otro, lo que estás diciendo, Víctor, es muy importante porque, a ver, China no se va a quedar de brazos cruzados diciendo, bueno, Estados Unidos ya le pidió a México que no reciba inversión china y de otros países del mundo, y entonces, caray, qué lástima. Pues no, obviamente China va a estar buscando naturalmente encontrar espacios por los cuales pueda acceder al mercado más importante del mundo. Entonces, también debemos de entender que desde que empieza la guerra comercial con China hace unos 8 años,
era natural y era de esperarse que los capitales chinos buscaran otras maneras de llegar a ese mercado. Incrementó la inversión china en Vietnam, incrementó la inversión china en Malasia, en Tailandia y naturalmente en México también. Entonces, entendiendo eso, tenemos que poner todo en perspectiva, en balance, entender la magnitud de esa inversión, qué tanto es aceptable, qué tanto no, en qué industrias podría llegar a afectar la seguridad nacional de Estados Unidos y en qué otras industrias está también afectando la industria nacional en México. Hay una disrupción masiva en la industria automotriz, ¿no? Están llegando productos, muchos de ellos subsidiados por dumping y que están rompiendo profundamente un mercado de grandes empresas, no solo americanas, pero también de otros países asiáticos y europeas que llevan décadas, algunas de esas hasta siglos, invirtiendo y dando empleos en México y que se están viendo afectadas por la importación de producto terminado chino que está derrumbiendo el mercado. Textiles es otro ejemplo de ello, pero eso es parte de la política también nacional interna de México, porque ese producto no está siendo reexportado a Estados Unidos, está afectando el mercado nacional y tenemos que también tener un debate sobre ello. Entendiendo también un segundo o tercero factor importante, que es que en muchas de las importaciones chinas es esos productos que vienen con los precursores de fentanilo. Y que, ojo, todavía no lo hemos hablado en esta discusión, pero todo este argumento lógico, técnico de la integración, de la coproducción, de que la América primero no es América solo, etcétera, y la necesidad de que México sea parte de ello, Estados Unidos está dispuesto a sacrificar eso debido a la gran crisis de salud que representa el tráfico ilegal de fentanilo, sumado a también el beneficio político que hay de la política migratoria. Entonces, la gran condicionante a que el futuro positivo que yo y nosotros estamos viendo de México comercial con Estados Unidos depende de que México pueda realmente hacer unas políticas robustas, fuertes, sustantivas para detener el tráfico de fentanilo, para disminuir los niveles de migración ilegal, porque otra discusión es la movilidad laboral y la complementariedad demográfica que les dije, y también la separación con China. Esos son los tres ingredientes que si nosotros logramos resolver con Estados Unidos o mantener a niveles donde todos nos podamos sentir cómodos, van a ser facilitadores para que la relación comercial con Estados Unidos sea sumamente exitosa en los próximos años. Qué interesante. Comentario al calce. Resulta que llega Trump al poder y pues ahora sí hay decomisos de fentanilo, hay detenciones extraordinarias, se mandan operativos extraordinarios, piratería, huachicol, algo que en el sexenio pasado no ocurría y solamente hay una persona que lo sabe por qué y ya no está en el poder. Pero bueno, lo que quiero preguntarte, Pedro, es, y llamaba la atención y ver si nos puedes compartir, hablando de negocios y de empresas. Recientemente estuviste en Washington con una cantidad importante, mencionabas tú en tus redes sociales, una cantidad histórica de empresarios y empresarias que están interesados en expandirse a los Estados Unidos. Correcto. Me llamó la atención ese punto en donde mencionabas que es histórico por el número. Sí. Si nos puedes mencionar hacia dónde van y qué posibilidades tienen hacia largo plazo. Sí, esta es una parte clave también que como mexicanos también tenemos que entender. Estados Unidos es el principal inversionista en nuestro país, por mucho, históricamente. México no es el principal inversionista de Estados Unidos, ni cerca. Obviamente, por la magnitud de nuestra economía, se espera que otros países inviertan mucho más, pero también hay una parte importante en la que México debe de encontrar oportunidades de crecimiento y de expansión con nuestro socio comercial número uno y vecino, que es Estados Unidos. En Estados Unidos, cada año se celebra una feria de inversión, que es la más grande en Estados Unidos, se llama Select USA, donde vienen representantes de todos los estados, ciudades, territorios. Hay cerca de 8,000 inversionistas a nivel mundial que van a Washington, D.C., están en Maryland, ahí al ladito, van y hablan de negocios con los diferentes representantes de los estados. La participación de México en ese foro ha sido históricamente muy baja. Sin embargo, el año pasado logramos tener la representación mexicana más grande. Este año casi triplicamos esa participación, siendo otra vez la más grande en la historia. Cuando nos comparamos con China, China lleva cerca de 100, 120
empresarios a invertir. Este año nosotros logramos llevar a 50. Es la mitad, insisto, entendamos la magnitud de las economías, etcétera, pero es un mensaje muy, muy potente de que también en México haya un interés por seguir invirtiendo y expandiéndose hacia Estados Unidos. Tuve la oportunidad, ahí nos cruzamos, el ex embajador, ahora subsecretario de Estado, Christopher Landau, que estuvo en Trump 1, estuvo como embajador acá, y se lo comenté, le dije, subsecretario, estamos aquí, estamos presentes, esta es una parte importante de la relación. Estaba muy contento de haber escuchado eso. De hecho, me pidió si podía hablar con la delegación. Al final, complicadísimo, no se puede, pero creo que es un buen mensaje también de México y de la economía y de los empresarios mexicanos que estén buscando seguir creciendo allá. Bien. ¿Qué industrias o qué sectores son los que tendrían interés en expandir operaciones en Estados Unidos? Mira, de nuestra muestra, que no para nada quiero hacerla sonar como representativa, pero cuando menos de las empresas que nosotros teníamos allá, había banca, había temas de logística y transporte, había empresas farmacéuticas, había obviamente parques industriales. Hay un interés de empezar a generar parques industriales binacionales en la frontera, donde se pueda estar ya cada vez más la frontera, cuando menos en términos comerciales, se empieza cada vez más a diluir, ¿no? O sea, el ejemplo claro es Tijuana-San Diego, pero en fin, hay también interés de real estate industrial. Entonces esas son algunas de las que nos acompañaron. Agro también estaba presente. Entonces. Ya. Creo que en este camino, en esta ruta a la revisión del TEMEC, pues también vamos a convivir con dos temas que de alguna manera han estado implícitos en la conversación, que es el tema de seguridad para Estados Unidos, tráfico de drogas, fentanilo concretamente, y migración. Migración como que perdió un poco de fuerza, ¿no? A juzgar también por las cifras oficiales de Estados Unidos, pues ya no es como un foco rojo en este momento, pero Correcto. Sí el de seguridad, y van a tener que estar acompañando la negociación, ¿no? Correcto. Migración se apagó, como bien dices, por los resultados. En el momento en el que entró Donald Trump a la presidencia, los cruces fronterizos se fueron a un mínimo histórico, cuando menos en los últimos 30 años. Fue impresionante. Entonces, pues sí, naturalmente ese es un logro otorgado por el gobierno mexicano a Donald Trump, y que no hay que olvidar que muchos de esos cruces ilegales de personas también son una fuente de financiamiento importante para el crimen organizado. Entonces, es una problemática que al gobierno de México, a nosotros como mexicanos, nos conviene que esté controlado y que no sea una fuente de ingreso para ellos. El tema de seguridad, a mí me preocupa qué tanto va a subir de tono. No es mi tema, no soy tampoco el experto, pero naturalmente por estar involucrado en la relación bilateral, lo que puedo decir es que sí hay un claro interés y hay conversaciones al más alto nivel en donde se habla de una participación de Estados Unidos en la política de seguridad en México mucho más activa. Si no es de manera directa a través de la presencia de militares o cosas por el estilo, pues sí ya empezamos a ver que se le empiezan a revocar visas a gobernadores importantes. Hoy a la presidenta de la Asociación de Gobernadores y de un estado clave fronterizo, que es Baja California. Es decir, no es cosa menor. Cualquier cosa. Esa es una manera también de empezar a generar más presión, y habrá que ver dónde termina eso. Yo percibo también entre muchos empresarios que dicen, oye, el tema de seguridad es crítico para nuestro país y para nuestras operaciones. Nosotros publicamos una encuesta sobre seguridad, y tan solo el año pasado nos dimos cuenta que el 50% de nuestras empresas están invirtiendo entre el 4 y el 10% de sus presupuestos en materia de seguridad. Y hay un porcentaje también relevante que invierte más del 10%. Y eso lo que nosotros decimos es que es un impuesto adicional sobre las empresas y nos está restando competitividad. Más allá del impacto, obviamente, a nuestras familias, a nuestra gente, a nuestros colaboradores. Entonces, pues obviamente muchas empresas, cuando ven que se empieza a hacer un poco más de presión, dicen, bueno, si esto va a impactar de manera positiva en mis colaboradores y en mis operaciones,
pues lento. qué bueno que suceda, ¿no? Así es, así es. Pues nos quedan unos segundos para despedir el programa. Qué rápido. Sí, se va rápido, pero ha sido muy grato contar con tu presencia para conocer estos temas. Héctor, ¿con qué cierras? Bueno, pues sí, efectivamente nos faltó tiempo, Pedro, pero nos gustaría que nos puedas dar una última reflexión en relación a lo que podríamos ver en este tramo del 2025 con la revisión adelantada del tratado, pero también con la esperanza de que las cosas pueden aprovechar. En el caso de México puede ser beneficioso en medio de un clima de incertidumbre. Lo has mencionado en diferentes foros, entonces no sé si has sido demasiado optimista. ¿Yo? Sí. ¿Optimista? No. Yo lo sostengo. Creo que es muy importante que todos entendamos el problema no como algo de un mes, de una semana. The Economist se lo decía, estuve ahí citado, decía, esto es un maratón, no es un sprint. ¿Ok? Entonces, los que están preocupados son los que están pensando que esto es una carrera de 100 metros. Es de 42 kilómetros o más. Entonces, esta semana que acaba de pasar, tuvimos una conversación con Paul Ryan. Él fue el presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, fue candidato a vicepresidente en Estados Unidos y nos decía, 2025 es el año del caos. Den por hecho que es el año del caos. Y 2026 viene la calma. Entonces, y yo cada vez más, conforme va avanzando el año, creo que esa calma se va a empezar a ver y se va a percibir. Ya lo hablamos con el tema de China, estamos viendo resultados en diferentes cosas. Durante el programa les hablé como de esta gran explosión, mucho polvo, mucho incertidumbre y poco a poco se va a ir calmando. Yo sigo siendo optimista que México va a ser uno de los grandes ganadores de esta reconfiguración global del comercio. Creo que muchas de las políticas que se están incentivando desde la relación bilateral van a acabar en temas positivos para el país. No me queda la menor duda. Y seguiré así de optimista. Nos quedamos con con ese cierre, ¿no? Con esa idea final tuya de que eres optimista y que México será uno de los grandes ganadores de esta reconfiguración. Pedro Casalatriste, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias, Pedro. Tenerte por acá pronto. Héctor Jiménez Landín. Víctor, un honor, muchas gracias. Gracias. Yo soy Víctor Piz. Gracias a usted por acompañarnos esta noche. Esto es La Silla Roja. Hasta la próxima. Buenas noches.